decirte las cosas como son. A tu papá lo mató un perro y a los perros no se les mete preso. ¿Quieres techo, niña? Quiero, pero no vine solo por eso. ¿Y quiénes son parte de la recta provincia? Los que damos justicia a los indios, a la isla. ¿Qué justicia para ti? Que el que lo mató le duela. Estás frente a un tribunal de la República. Yo no veo tribunal ni república. Quiero estar aquí y quiero ayudarlo. ¿Cómo van a quitarle el pelo con perdón? Volando se la lleva. Tu fachi mongo. Tibuiche tribunal. Recta provincia Piñera. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un último tema, la tercera parte de la brujería. En esta cuestión vamos a hablar de esta misma en la actualidad y cómo es la brujería en nuestros días. Primeramente tenemos que considerar un punto importante, que la brujería es llamada el día de hoy como Wicca, o que se realizan prácticas neopaganas. Entonces, hasta el día de hoy también hay situaciones que quiero comentar antes de entrar en tema, de persecución en algunos países del mundo, hasta acusaciones. La brujería puede verse como meramente espiritual el día de hoy. En ciertos casos hay algunos países que no la toleran, y ahorita vamos a entrar en tema en específico en esto, que generan la violencia, inclusive pueden llegar a suscitarse fallecimientos de estas personas que realizan las prácticas de la Wicca. Bien, ¿qué es el neopaganismo en nuestros días o Wicca? Suele llamarse también una religión a la brujería, donde se manifiesta la práctica de sus sacerdotes y de sus seguidores. La magia y sus rituales en nuestra actualidad suelen ser benéficos o maléficos según el brujo o la bruja, cómo los utilice, y la creencia de lo sobrenatural. ¿Sí? Bien, en algunas religiones de nuestro mundo actual no se toleran este tipo de prácticas porque pueden generar violencia y pueden generar inclusión social. Por ejemplo, tenemos el África. La brujería es la creencia de la brujería es como una religión. Está muy fuertemente cimentada desde sus raíces ancestrales en este continente, y se asocia generalmente para poder checar o predecir enfermedades, catástrofes, desgracias y hasta problemas sociales. Bien, les voy a poner un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de visitar la República de Cuba. Sabemos que por historia lo que es Centroamérica, sus antiguos precolombinos fueron exterminados por violencia por los españoles a la llegada al continente, o en su defecto por la presencia de las enfermedades. Como por ejemplo, los españoles en sus barcos, como la Niña, la Pinta y la Santa María, como nos narra la historia, traían a gente de origen negro o gente de color, con todo respeto. Esta situación trajo por consiguiente
que fuera creciendo un número importante hasta nuestros días de la gente de origen negra o de origen de color o descendencia africana, mejor dicho. Y bien, en Cuba, cuando yo realicé 5 visitas, porque fui 5 visitas a la República de Cuba, yo llevaba mercancías, me gustaba vender allá porque allá no hay absolutamente nada por el tipo de sistema que existe, ¿sí? Lamentablemente, y es muy triste que este país hasta nuestros días sea el único que sea socialista, único país que ha sido excluido de toda tecnología gracias al embargo de los Estados Unidos o al, al haber excluido a la República de Cuba de lo que es el capitalismo, ¿sí? Eso es lo más triste que podemos ver de este país. Sin embargo, yo al caminar por sus calles, al caminar principalmente en La Habana, pues solamente observé cómo estas personas realizan sus prácticas de brujería. Principalmente se basan en aquellas que son de origen africano. Hay algunas personas que tienen en su cuerpo, pueden ser algunas marcas, algunos tatuajes, pueden ser también algunos dijes como se conocen en México, algunas formaciones como círculos que se pueden incrustar en las orejas, en la parte de los labios o dijes en la nariz. Todo ese tipo de objetos son de origen africano que fueron introducidos no solamente en la República de Cuba, en todo nuestro continente. Los famosos dijes que se ponen aquí en México en la nariz, por ejemplo, que las mujeres o los hombres, pues todo ese tipo de objetos son de origen africano. Entonces, en la República de Cuba se respira un ambiente meramente espiritual. La última vez que fui a la República de Cuba falleció mi padre, ¿sí? Lamentablemente murió una semana antes de que yo hiciera mi último viaje, mi quinto y último viaje. Entonces, pues me dediqué los 2 días a hacer lo que es la venta de algunas cosas, como por ejemplo llevar tenis, playeras, llevar algunas cosas para mujeres sobre todo, que no hay por allá. Entonces ya de regreso en el avión, sentí que alguien me tocó el pelo. Entonces volteé inmediatamente a la parte de atrás y no había nadie. Entonces los puedo yo asegurar que me sucedió. Se los digo como una situación que tuve como experiencia. Mi padre de haber fallecido y lo pensé 2 veces para ir a Cuba la semana después de haber sido su muerte. Pero decidí ir porque finalmente ya tenía la mercancía y también quería darme un respiro, relajarme, pensar, meditar, mi dolor que traía porque pues estaba reciente su muerte, pues todo ese tipo de situaciones hicieron que fuera a la República de Cuba por quinta y última vez. Para que ustedes vean que, por ejemplo, Cuba está muy marcada por todo este tipo de prácticas de origen africano. Eso es lo que yo les quería compartir en este video. Bien, en países como Nepal, como la India, como Papúa Nueva Guinea, son lugares donde por su religión son muy extremistas y ellos llegan al punto de la violencia hasta la muerte de quienes practican la Wicca o la brujería. Un dato interesante que también quiero resaltar con ustedes es que a nivel planetario, el 40% de la población mundial de 95 países cree o practica la Wicca o la brujería. Por ejemplo, uno de los países donde está muy marcado es en Túnez. El 90% de la población de este país practica o la ve como una religión, la Wicca o la brujería. Por ejemplo, en Europa también se sigue, a pesar de todas las situaciones que pasaron en la Edad Media y todo, hay uno de los países que resalta y me llama mucho la atención, que es Alemania.
con un 13% de su población que está, a mí me asombra porque creen todavía en las prácticas de la brujería y o Wicca. Entre todos los países de Europa es el país que más resalta entre los países del continente, de este continente, que todavía practican pues la brujería. Un ejemplo de esto nos los platica una norteamericana llamada Bárbara. Ella dice que se considera bruja, que si esto lo hubiera dicho en la época de la Edad Media hubiera sido llevada a la hoguera y a la muerte. Ella es seguidora de las religiones que les llaman naturalistas. Es una de estas religiones que son también parte de la Wicca o de brujería. Nos cuenta que ella habla con árboles, toca los tambores. Ella pues dice que la mayoría de la gente que practica la Wicca se dedica a leer las cartas o los naipes, pero ella lo hace de una forma distinta, los hace con runas como el oráculo, donde entra en trance y entra en contacto con los espíritus según ella. Esto lo aprendió de un chamán, donde dice que vive un poco aquí y un poco allá. Finalmente nos platica que tiene extractos de hierba en su casa para curar a la gente. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decirles en qué consisten las runas del oráculo o con el oráculo. Son símbolos de origen germánico que se utilizaron para la adivinación y la sabiduría. Y les puedo poner un ejemplo de esta práctica de origen germánico, las runas del oráculo. Les voy a mostrar una imagen donde son 13 runas de la bruja las que dice este oráculo. Permítanme un momento, se las voy a mostrar. Es importante resaltar, por ejemplo, miren, se alcanza aquí a apreciar, este es la parte que practican de las runas. En este aparecen en el significado el sol, la luna, las aves, los árboles, aparece la mujer, aparece el hombre, la cosecha, y la estrella y las olas, que estos son los significados de, en este caso, si se alcanza a apreciar, es las runas del oráculo las que manejan este tipo de prácticas de la Wicca. Utilizan este simbolismo o estos símbolos que se encuentran en esta parte, que son de origen germánico. Es un ejemplo de lo que son las famosas runas. Y bien, también quiero resaltar en este tema, y no podía quedar más allá como descartado, hablar de la brujería en nuestro querido México. La brujería en nuestro país tiene un sincretismo. ¿Qué quiere decir esto? Una fusión de la cultura precolombina y de la cultura española, que une estos elementos importantes. Y aparte también una parte de origen africano, en una parte muy mínima, pero sí ya es considerable en las prácticas que se realizan en nuestro querido México. Y bien, en los pueblos indígenas más aislados, la tradición antigua contiene pocos rasgos de las influencias extrañas, aunque algunos de los elementos españoles, muchas de las veces reelaborados, forman parte de ella, y entre los mestizos rurales el sincretismo de las ideas mágicas de una y de otra cultura se presentan de manera más evidente. E inclusive en las áreas urbanas se puede observar muchas manifestaciones del pensamiento y las actividades mágicas que son una mezcla de ambas tradiciones. Algunas ocasiones se sacrifican animales de color blanco y negro,
Por eso cuando yo, por ejemplo, aquí donde vivo, hay unas vías del tren. Me da mucha curiosidad ver que en esta parte de ahí de las vías encuentro animales como por ejemplo gallinas de color negro, pero son bastantes, o sea, me da una impresión sumamente, me quedo wow, porque son muchas las gallinas que se encuentran tiradas en este lugar. Entonces los animales y los en color blanco y negro, como por ejemplo pueden ser gatos también, y más usualmente en nuestro México son gallinas, las que utilizan para hacer sus sacrificios, debido al color supuestamente el blanco significa la pureza, la magia blanca. En el caso de los animales de color negro, se utilizan para la impureza, para hacer el mal a las otras personas. Entonces vean la situación tan aberrante, tan triste que sucede en nuestro país. Unas para ayudar supuestamente a las personas de magia blanca, como animales blancos, y para la magia negra, para hacerle daño a las personas con sus dichosos sacrificios de estos pobres animales. De verdad me da muchísima tristeza que utilicen una infinidad de animales, sobre todo gatos negros y blancos o gallinas negras o blancas. En otros casos también pueden ser cabras en color negro, también en color blanco, pero son en casos muy más aislados. Bien, seguimos resaltando también que en nuestro México la brujería y la hechicería provienen del mundo indígena mesoamericano en consecución con los antiguos sistemas religiosos autóctonos reestructurados en la conquista, perdón, y la colonización, pero persistentes en muchos sentidos en sucesivos procesos de reformulación simbólica y resematización cultural, en la que el cristianismo no solo convivió con las creencias de procedencia indígena mesoamericana, sino que yendo mucho más allá ¿sí? Se fusionó y en muchos aspectos y quedó reinterpretado y traducido localmente como un cristianismo de corte agrícola, nutrido y vivido desde el horizonte cultural indígena. Recordemos en este sentido que las referencias de los frailes cronistas del siglo XVI en lo que hoy es México, por ejemplo, Fray Diego Durán recalcaba la imperante impostergable, necesidad de saber de raíz los antiguos engaños y supersticiones para evitar que esta miserable y flaca gente no mezcle sus ritos antiguos y supersticiones con nuestra divina ley y religión cristiana. Porque son tantos y tan enmarañados y muchos de ellos, tanto como los nuestros, que están encubiertos con ellos y muchas veces pensar que están avivando el placer y están idolatrando y pensar que están jugando y están echando suertes de los sucesos delante de nuestros ojos. Y no los entendemos y pensamos que no tienen disciplina y están como sacrificando y entran como en trance. Esto es lo que narra este cronista Fray Diego Durán, que veían sus ojos lo que realizaban nuestros antiguos indígenas. Y parece ser que esta idolatría que se desarrolla ante sus propios ojos era solapada por no saber lo que estaba pasando. Era lo que más mortificaba al fraile, pues se lo repite insistiendo en esto más adelante. Y así erraron, dice el fraile, decía en sus crónicas, así erraron mucho los que con buen celo, pero no con mucha prudencia, quemaron y destruyeron al principio todas las pinturas de antiguallas que tenían, pues nos dejaron tan sin luz que delante de nuestros ojos idolatraban y no los entendemos en los mitotes, en los mercados, en los baños, en los cantares, o sea, en las comidas, en los banquetes, en el sembrar, en encerrar en las troces hasta labrar la tierra y edificar las casas, y pues en los mortuorios y entierros y en los casamientos clavan la superstición y la idolatría hasta irse a bañar al río. Esto es lo que narraba este fraile
que los dejaba meramente sorprendidos y los dejaba a la vez también asustados de todas las prácticas, de todos los sacrificios humanos que realizaban nuestros indígenas. Por eso, en esa época, muchas de aquellos códices o de aquellas pinturas o de aquellas escrituras que habían en nuestros indígenas fueron quemados porque eran, obviamente, seguían pensando que eran obra del demonio. Lamentablemente, nuestra cultura también fue perdida en parte en esa situación, porque hubiera sido ya verlo del lado ya de nuestra parte cultural, hubiera sido muy enriquecedor todo este tipo de documentos que hubiéramos nosotros podido saber, que lamentablemente desaparecieron. Y pues qué tristeza que los españoles, pues al llegar a nuestro territorio, hayan hecho este tipo de atrocidades, ¿no? Bien, continuamos. Más adelante en el tiempo, ya en el siglo XVII, llama la atención que Fray Jacinto de la Serna en su manual de ministros apuntaba a lo siguiente exactamente en los mismos términos de sus colegas antecesores lo hicieran en el siglo XVI. Aquí nos narra él, dice, nos damos cuenta que los ídolos no están olvidados como creíamos, por el contrario están tan vivos que los nativos. A pesar de creer que existe un Dios, creen al mismo tiempo que las cosas del mundo operan por la acción de sus ídolos, y por eso se entienden con ellos como si los tuvieran presentes, y les rinden adoración y les temen más que al verdadero Dios que les ha sido enseñado. Y los veneran más que a Él. Por lo tanto, les ofrecen animales, comida y bebida, y les dan gracias por los bienes recibidos, que ellos piensan que han recibido, y les dedican la sangre de gallinas y otros animales. Hay algunos que ofrecen su propia sangre, como en los tiempos antiguos, perforándose los oídos y la piel en lugares que no pueden ser vistos con facilidad. Y aquí es donde entra lo que hasta el día de hoy en nuestros días vemos que se siguen llevando este tipo de prácticas con animales como en aquel entonces. Entonces, por un lado, los indígenas también se contradecían, porque a la vez de que adoptaban al Dios de los frailes, al Dios de los españoles, a la religión católica, también a la vez seguían teniendo sus prácticas ancestrales, y ahí es donde también idolatraban, como ellos decían los españoles, idolatraban a sus dioses, también idolatraban de este otro lado. Entonces, para ellos era una aberración, para los españoles, y era una herejía también todo este tipo de situaciones que ellos observaban en la época colonial en México. Y que bueno, se sigue viendo hasta nuestros días ese tipo de prácticas con la gente que se dedica a la Wicca o a la brujería. Entonces, dice también que además de esta beta indígena, también tenemos que reconocer que muchos elementos que hoy se engloban en la categorización de brujería, hechicería o magia, en México provienen de la influencia cultural africana que a partir del arribo de esclavos negros, especialmente en el estado de Veracruz, Campeche, Chiapas y Tabasco, dio origen a la influencia cultural en México de ciertas concepciones mágico-religiosas provenientes de el África. Estos estados que acabo de mencionar tienen muy fuerte la influencia africana, donde también tienen unas costumbres similares a las que yo vi en Cuba, en la República de Cuba, tales como el animismo, el vudú, dando lugar a nuestras manifestaciones culturales y religiosas sincréticas, tales como la santería o los orishas, entre otras. Entonces aquí vemos una parte importante en nuestro país, que es digamos, un sincretismo de tres culturas, ¿no? Por eso tenemos en nuestro México, en el centro de México, la Plaza de las Tres Culturas, donde pues de alguna manera podemos ver el sincretismo de digamos, de la cultura africana un poco, la cultura española, la cultura indígena, ¿sí? Entonces ahí es una parte de nuestra historia que estamos resaltando, y
es importante resaltar. Enfermedad y brujería en el México prehispánico, eso también es uno de los datos importantes que les quiero comentar. En México, entre los habitantes de distintos pueblos existían un buen número de enfermedades cuya causa no se encuentra bien definida, y se dice que factores como la magia, la brujería y otros elementos sobrenaturales contribuyen a producirlas de manera muy extraña. Durante la época prehispánica, entre los grupos indígenas de diferentes zonas, la enfermedad era considerada como un castigo de los dioses, dirigido hacia quienes cometen determinadas faltas para con los dioses mismos y relacionadas con rituales y ofrendas que debían hacerles periódicamente. Por ejemplo, tenemos al dios Tlaloc y sus ayudantes, los Tlaloque, producían enfermedades relacionadas con el agua, con el frío y la humedad. Macuil, Xochitl, mandaba padecimientos de tipo sexual. Xochiquetzal se encargaba de enviar enfermedades contagiosas. Nanahuatzin, diversos males en los ojos. Xipe Totec producía sarna y otras enfermedades de la piel, etcétera, entre otras. Los especialistas de aquella época debían, en consecuencia, determinar primero a qué dios había hecho la ofensa, para después aplicar el tratamiento adecuado a esas enfermedades que se producían. Existían diferentes especialistas de acuerdo con la afección que debía curarse. El Texpatiani trataba los padecimientos de los ojos. El Texminqui hacía sangrías. El Tetlacuiliani extraía el mal por medio de succión. El Teomiquetzani, que se encargaba de arreglar los huesos. La Temixhuitiani o partera. El Tepatiani tenía conocimiento sobre las diferentes plantas medicinales en nuestro México precolombino. Las fuerzas sobrenaturales que causaban las enfermedades intervienen también en la manera de tratarlas. La medicina de ese entonces quedaba por completo en el plano de lo sobrenatural, y el Tizignu, denominación general para los especialistas del arte de curar, tenían un papel de suma importancia, puesto que en sus manos estaba la seguridad del grupo en lo concerniente al mantenimiento de la salud de sus integrantes. De esta forma, los especialistas llegaron a tener un amplio conocimiento de las propiedades de diferentes plantas, animales y minerales de la zona en la que habitaban. Una de las maneras en que los especialistas realizaban el diagnóstico de las enfermedades era mediante el uso de drogas alucinógenas, como el peyote, los hongos, semillas de ololiuqui y otras, ingiriéndolas para ponerse en contacto con las divinidades, con los espíritus, quienes les indicaban el mal que aquejaban a la persona y el tratamiento que debía seguir de acuerdo a la enfermedad que tenía la persona. Bien, ya entrando en tema en la época colonial, con la llegada de los españoles, los médicos indígenas fueron desprestigiados, pues sus conocimientos y técnicas se consideraron como brujería, hechicería, y hasta se les acusó de favorecer intervenciones con el demonio. Este personaje era desconocido para ellos, ya que como tal, los dioses indígenas tenían implícitas las dos facetas, o sea que podían, como los seres humanos, ser malos o buenos según las circunstancias en las que se situaran. Los españoles trajeron a México una concepción particular de las enfermedades constituida por algunos elementos racionales de la medicina científica del siglo XVI, aunado a conceptos religiosos medievales y a la creencia en el demonio como causante de todo el mal existencial en ese momento. Así, con la conquista y particularmente durante la colonia entraron en contacto diferentes tradiciones respecto a las enfermedades y a la forma en que debían ser tratadas, dando lugar a una mezcla de creencias, prácticas y conceptos que conforman un tipo de medicina popular que nace de la revelación y que lleva consigo elementos místicos y mágicos de suma importancia para los indígenas.
Otra de las cuestiones que tenemos que resaltar es que la mentalidad mágica popular explica de diferentes formas las causas que producen las enfermedades. Las principales son la pérdida del alma debido a que el individuo se asusta cuando encuentra el espíritu de un muerto y tiene un accidente inesperado. O bien el alma puede ser dañada por un hechicero cuando sale del cuerpo durante el sueño. El experimentar emociones fuertes producidas por celos, coraje, vergüenza o envidia. El que un elemento extraño de forma física o espiritual se introduzca en el cuerpo, y otra es que la enfermedad puede ser producida por los pecados cometidos por la persona, o sea, como daño por transgredir las normas impuestas y aceptadas por el grupo. Vean la importancia de todo esto, de cómo viene también trascendiendo la brujería desde nuestros tiempos ancestrales. Dice también que en general no se piensa que la enfermedad pueda tener una causa natural, sino que es un resultado de un maleficio causado en forma mágica o sobrenatural por un dios al que se ha ofendido, el espíritu de un muerto de la familia a quien no se ha rendido el culto que se merece, o bien por un brujo o hechicero contratado para ello por una persona que desea dañar a otra. Cuando se sienten enfermos, los habitantes de las zonas rurales indígenas y aún en algunos estratos sociales de las zonas urbanas acostumbran visitar a los curanderos, quienes realizan las curaciones de diferentes formas. Entre ellas está la succión, la limpia, el rociado con alcohol y la transferencia de la enfermedad a un objeto que después se tira en un lugar apartado de la casa o fuera de la casa, ¿no? En este caso puede ser el camión de la basura, donde ya no tenga ese objeto que de alguna manera se ha llevado la enfermedad. También otra de las cosas importantes que pasa en nuestro México son las famosas limpias. Se basan en el principio de transferencia del mal, cuando el sujeto es limpiado con el huevo, con hierbas, con minerales e inclusive en algunos casos con la gallina. El mal pasa mágicamente a ellos y así el enfermo queda limpio del hechizo o de la enfermedad sobrenatural que le aqueja. Vean la importancia de lo que sucede solamente en nuestro país, en el caso de que nos habla aquí de las limpias, ¿no? También los animales son sacrificados para ayudar a absorber las enfermedades de las personas o en su defecto también para hacer daño a otras. Eso es lo que pasa en nuestro México. Dice, los hechizos o embrujamientos, según la creencia popular, son el resultado de los deseos hostiles de otras personas. Se logra cuando se desea intensamente causar daño al otro, lo que es más frecuente contratando a un especialista para que a través de sus ritos mágicos provoque el mal. Una de las formas más comunes es con la fabricación de un muñeco que representa a la víctima al que se le clavan todo género de objetos punzantes que provocan daño. Resulta más efectivo si el muñeco lleva un trozo de tela de alguna de las prendas de vestir de la persona a la que se le quiere hacer daño. Yo presencié una situación similar de una persona que realicé este tipo de prácticas. Un muñeco que tiene, yo lo observé, tenía pues de alguna manera ciertas cortes de tela, el muñeco, y entonces tenía muchos alfileres en todo el cuerpo. Entonces, ese tipo de prácticas supuestamente se puede observar o se puede considerar que están tratando de hacerle daño a una persona X, ¿sí? Porque a lo mejor me cae mal la persona, porque a lo mejor tiene mucho dinero, porque a lo mejor alguien más fue y me pidió hacer el favor, ¿no? Entonces, ¿qué hace o qué pasa? Necesita objetos de algún personales de la persona a la que se le quiere hacer daño. Entonces, ahí vienen estas prácticas también que se realizan en nuestros días en nuestro México. Otro de los casos importantes es el mal de ojo. El mal de ojo que se cree daña principalmente a los niños cuando los ve una persona que tiene la mirada fuerte o alguien que los admira o envidia. Es muy frecuente en todo nuestro país.
Esto no es una creencia particular o distintiva, sino prácticamente universal, ya que se encuentra en España, en Italia, en Portugal, Grecia, Francia, Alemania e Inglaterra. En muchos de los lugares mencionados se cree también que existen amuletos que pueden neutralizar los efectos del mal de ojo, como por ejemplo podemos ver escapularios, podemos ver algunas pulseras de color rojo que tienen ojos. Entonces son como que tratadas o llevan de alguna manera sí, algo especial para proteger a la persona, principalmente a los niños, ¿no? De poderles evitar o ayudar a que las personas que tienen esas miradas penetrantes o aquellas personas que tienen mala vibra, pues se le coloque al bebé o al niño ya un poco más grande, pues este tipo de pulseras con unos ojos para evitar que se les pueda dar lo que se le llama el mal de ojo. Y bien, que van desde escapularios, medallas benditas, hasta ajos y cebollas. En México es frecuente el uso de una semilla conocida como ojo de venado, que es la que tiene este tipo de pulseras rojas. Bien, que se dice que también pueden reventar con este tipo de miradas salvando al niño de la enfermedad. Sí, también algunas enfermedades que tienen los niños es posible curarse con ese tipo de pues de objetos que se le pueden colocar. Los malos aires tienen también una relevancia especial dentro de las enfermedades sobrenaturales. Estos pueden introducirse en el cuerpo por pasar junto a un panteón después de haberse bañado, por haber asistido a un velorio, por haber estado junto a un enfermo grave cuando se tiene una herida en el cuerpo, y también por la acción de malos espíritus como los aires de la lluvia, de la noche, de la basura o del frío. Ocasionalmente estos aires tienen representaciones antropomorfas, o sea que no tienen forma, puesto que en muchos lugares se dice que penetran en el cuerpo humano, los cuales a veces se identifican como dueños del agua o de la lluvia. Con los aires de la noche se asocian los fantasmas de los muertos, a veces llamados aires de difunto, que en algunos sitios son causados por las almas de las personas que fueron asesinadas o que murieron de una forma violenta. Bien. Cuando un paciente llega a caer en la consulta con datos de algo que no tenía o apareció súbitamente, por lo general se le prescriben vitaminas, ansiolíticos y analgésicos, lo que genera en el paciente mayor malestar y decide atender la recomendación de un conocido cercano que le hace creer que el médico no pudo resolver la cosa mala o la enfermedad o lo que le esté aquejando, en este caso a la persona. Es cuando el paciente empieza a peregrinar de un lado a otro en busca de una solución. Generalmente acuden en primera instancia con el médico familiar o general, o la sola idea de acudir con un psicólogo o en su caso más extremo con un psiquiatra. Los hace pensar que ellos no están locos, por lo cual queda descartado acudir con alguno de los anteriores facultativos. Es por esto que en las escuelas, en las facultades de medicina, en los últimos años de formación del médico debe mencionarse este modus vivendi, o sea, su forma de vivir o de la que el médico pues va a generar algún ingreso, ya que llegan a tener no solo un paciente, sino varios entre ellos. Hacer hincapié al estudiante de que cuando tenga un paciente con estas características se le debe orientar adecuadamente y quitarle la idea errónea de que está embrujado, pues finalmente el paciente termina con una severa alteración psiquiátrica y en ocasiones hasta la muerte, ya sea por la ingesta de un brebaje extraño hecho por plantas tóxicas o el suicidio por no poder controlar el estado en el que se encuentra. Aquí es bien importante resaltar lo que nos está diciendo este texto, de que hay que tener bastante cuidado con las plantas, porque no sabemos la reacción, no sabemos los componentes que tiene, si pueden ser tóxicos o no para nosotros. Es un peligro muy latente y mucha gente ha fallecido por el hecho de tener la mentalidad, la idea de que los doctores convencionales
no logran curar sus males y acuden a brujos, a espirituistas, acuden a este tipo de, digamos, medicina popular, o que el compadre me dijo que hay un brujo que te puede ayudar a quitar ese mal o el cáncer, ¿sí? Eso no es posible. Por eso existe la medicina tradicional, la medicina que realmente sirva para estos males y no acudir a estas personas que en muchas de en la mayoría de las veces son charlatanes que nada más se dedican a sacarle dinero a la gente. Y la gente, pues obviamente por situaciones de, por ignorancia y aparte ya por estar en un momento de desesperación, pues acuden a todo lo que tienen a su alrededor o a su alcance, de tal de salvarle la vida al familiar, pero no es posible. No es posible porque nosotros necesitamos tener la medicina convencional. Sí, efectivamente, esta es la que nos va a ayudar para nuestros males. Bien, y ya finalmente, para este tema de la brujería, entramos en algo que se llaman las bases empíricas de prácticas de rituales en la agricultura mexicana. Es común entre los estudiosos del campo mexicano, principalmente de los allegados a la Revolución Verde, ignorar o desechar las prácticas religiosas campesinas relacionadas con los cultivos por considerarlas fuera de la ciencia o inservibles para la investigación agrícola. Sin embargo, un estudio más cuidadoso de este fenómeno indica que los rituales practicados tienen una gran carga empírica de actividades materiales agrícolas para cuidar los cultivos. Estos rituales y prácticas materiales que se ejercen durante todo el ciclo entre la siembra y la cosecha posibilitan al campesino el logro de los plantíos. Ambas actividades son indivisibles en su mundo tradicional, donde no se puede hacer una sin la otra. Es decir, en el mundo tradicional campesino las prácticas y la cosmovisión no están separadas, ambas conviven en el plano cotidiano donde ambas influyen una sobre la otra. Existe otra razón por la que se tiende a desplazar la importancia de los rituales en las ciencias agrícolas. Radica en su dificultad para entenderlos por el constante uso de plegarias y rezos en forma de metáforas. Ya en el siglo XVI, Fray Diego Durán escribía al respecto y nos decía en este pequeño fragmento que les voy a leer: todos los cantares, plegarias y rezos son compuestos por unas metáforas tan oscuras que apenas hay quien las entiende. Si muy de propósito no se estudian y platican para entender el sentido de ellas. Yo me he puesto de propósito a escuchar con mucha atención lo que cantan, y entre las palabras y términos de la metáfora parece un disparate, y después platicando y conferido son admirables sentencias. Esta ignorancia sobre la relación entre los ritos y las prácticas agrícolas se seguía igual casi un siglo después, cuando a principios del siglo XVII un religioso a quien se le solicitó información sobre esos rituales afirmaba: es todo en lenguaje dificultoso y casi ininteligible. No es otra cosa que una continuación de metáforas, no solo en los verbos, sino aún en los nombres, sustantivos y adjetivos, y pasa a una continuada alegoría. Así nos narraba un monje. Precisamente este mundo metafórico al que se refería el religioso es el que corresponde a la cosmovisión y cultura del mundo campesino. Si no es entendido, difícilmente se accede a la conexión de los rituales con las actividades agrícolas y su entorno. En los ritos está inmersa y enlazada la relación entre la semilla, las plantas, los animales, las plagas, los instrumentos, los suelos, el ambiente, con las prácticas de uso y manejo de los recursos en las parcelas. Y aquí es donde viene que nuestros antiguos indígenas utilizaban lo que es la famosa situación que realizaban con la tierra de roza, tumba y quema, que era una práctica muy ancestral por la que supuestamente la hacían para que llegara a reverdecer, llegara a producir, en este caso, los cultivos.
Ajá. Bien. Esto es una parte importante que he resaltado sobre estas situaciones en las que realmente en nuestro México impera hasta nuestros días este tipo de prácticas de la brujería o de la Wicca. Y encontramos, como se los había dicho anteriormente, el mercado de Sonora, donde todas las personas que se dedican a las prácticas de la Wicca o la brujería acuden para poder adquirir plantas, polvos de muerto, animales exóticos, entre otras cosas, o algunas imágenes eh, que utilizan, por ejemplo, para sus rituales. Es impresionante. Si un día quieren visitar este mercado, la verdad es que a mí, en lo personal, cuando entré a ese mercado me sentí muy mal. Me dio tanta mala vibra que terminé saliéndome de ahí porque no me sentía bien. La verdad es que, no sé, tenía una mala vibra que me pegó muy, me la pude sentir realmente. Entonces ahí hay como malas vibras, malas energías, pero es interesante saber, conocer cómo existen hasta nuestros días ese tipo de cosas que esta gente utiliza, ¿no? Y bien, esto es lo que les quería decir en esta tercera y última parte de lo que es la brujería en nuestra actualidad y no solo en el mundo, sino también en nuestro México de hoy. Y pues muchas gracias por ver este video. Denle dedito arriba para que más gente me vea. Les agradezco su atención y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.